bienvenidos a todos. Nos hemos reunido aquí hoy para celebrar la unión de Kate y Mark. La voz del oficiante resonó, clara y cálida. El sol brillaba, los pájaros cantaban y yo vestía un elegante vestido blanco que siempre había imaginado para mi día de boda. Mark estaba a mi lado, elegante en su smoking. Todos nuestros amigos y familiares estaban presentes. Cada detalle era perfecto, desde los arreglos florales hasta el suave murmullo del cuarteto de cuerdas que tocaba de fondo. Bueno, casi cada detalle. Entró Margaret. Imagina a una mujer que se comporta como si llevara una corona en la cabeza, pero habla como si sus palabras fueran la ley del territorio. Vestida con un atuendo que lograba ser al mismo tiempo extravagante y lamentablemente pasado de moda, era la encarnación física del término matriarca. La madre del novio, la madre de Mark, y mi inminente pesadilla. Cuando pasamos a la recepción, me acorraló cerca de la mesa de postres. Kate, querida, comenzó, su voz goteando con una falsa dulzura. Debo decir que tu boda es pintoresca. Gracias, Margaret, respondí, poniendo mi mejor sonrisa falsa. Estamos muy contentos con cómo salió todo. Por supuesto que lo están, se burló, y luego se inclinó como si fuera a compartir un secreto. Pero seamos honestas, querida. Tu vestido, aunque encantador, parece sacado directamente de un estante de descuentos. Mis mejillas se sonrojaron. Había pasado meses buscando ese vestido. No era de ningún estante de descuentos, era el vestido de mis sueños. Antes de que pudiera responder, Mark se unió a nosotros. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, aparentemente ajeno a la tensión. Tu madre solo estaba compartiendo sus opiniones sobre mi vestido, dije, esforzándome por mantener la compostura. Ah, mamá siempre ha tenido una opinión fuerte sobre la moda, rió Mark. ¿Sabes cómo es ella? Sí, estuve de acuerdo, pero mi voz me traicionó, revelando un atisbo de decepción y sorpresa. Lo sé. La noche continuó, y también las pequeñas punzadas de Margaret. Mi familia tampoco escapó de sus críticas. Tus padres son tan sencillos, observó, con una pausa cargada entre sus palabras. Estoy segura de que hicieron lo mejor que pudieron al criarte, dadas sus posibilidades. Cuando estuvimos listos para nuestro primer baile, me preparé mentalmente para ignorar las indirectas de Margaret. Bailé con Mark, mi nuevo esposo, e intenté concentrarme en el amor que sabía compartíamos. Mamá simplemente está siendo ella misma, ¿sabes?, dijo Mark, sus palabras un suave eco en mi oído sobre la melodía de nuestra canción. La frase me desconcertó. Aquí estábamos, bailando como esposo y esposa, y aún así sentía que estaba bailando sola, atrapada en un foco de negligencia y conflictos inminentes. Si así reaccionaba Mark al flagrante desprecio de su madre, ¿qué más permitiría que sucediera? Ese pensamiento, claro y perturbador, resonaba en mi mente mientras girábamos en la pista de baile. Lo sacudí de mi mente, pensando que quizás, solo quizás, las cosas mejorarían. Tal vez Margaret simplemente estaba atrapada en la emoción del día. Tal vez Mark encontraría la fortaleza para defenderme una vez que la euforia de la boda se disipara. Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba, advirtiéndome que este era solo el comienzo de una vida no tan de cuento de hadas. Aparté el pensamiento mientras cortábamos el pastel, sonreíamos para las fotos y nos despedíamos de nuestros invitados. Ahora estábamos casados y quería creer que podríamos superar cualquier tormenta juntos. Si tan solo supiera entonces lo que sé ahora. Mark y yo habíamos estado casados durante unos 6 meses cuando el barniz de la dicha marital comenzó a resquebrajarse en serio. Vivíamos en mi casa, una hermosa y extensa vivienda que había comprado con mi propio dinero, después de años de arduo trabajo en una empresa de primer nivel. Tenía una cocina moderna, un hermoso jardín y más que suficiente espacio para una familia. Mark también trabajaba, pero su empleo en una pequeña empresa en apuros aportaba poco ingreso. No era un secreto que yo era la principal sostenedora de la familia, pero eso nunca me molestó. Lo que sí me molestaba era el flujo constante de burlas y condescendencia que emanaba de Margaret cada vez que cruzaba nuestro umbral. Margaret tenía una habilidad increíble para cronometrar sus visitas cuando Mark estaba trabajando, acorralándome en mi propio espacio. Entraba con paso firme, evaluaba el lugar con una mirada despectiva y suspiraba, como si el simple hecho de entrar en nuestra casa fuera una carga para su alma. Ah, Kate, tu hogar es tan único como siempre, solía decir, sonriendo con esa sonrisa suya, tan parecida a la de un tiburón.
Gracias, Margaret, respondería, mordiéndome la lengua. ¿Quieres un café? Sí, ¿por qué no?, diría, tomando asiento en la isla de la cocina, sus ojos escaneando la habitación en busca de más munición. Recuerdo un día con claridad. Había preparado una cafetera de café recién hecho y dispuesto un plato de galletas caseras, de esas que llevan 2 horas de preparación. Pensé, ingenuamente, que quizá un poco de azúcar endulzaría su actitud. Estas galletas son caseras, ofrecí, pasándole un plato. Ella tomó un bocado y sonrió con sorna. Ah, veo que todavía tienes tiempo para pasatiempos. Debe ser agradable no tener una verdadera familia de la que cuidar. La indirecta fue inconfundible. La implicación de que mi carrera, que estaba proporcionando el techo sobre nuestras cabezas, de alguna manera me hacía menos mujer, menos una futura madre, me golpeó como una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, Mark entró. Había decidido trabajar desde casa ese día. Oye, ¿cómo está todo?, preguntó, ajeno a la tensión. Tu esposa acaba de ofrecerme algunas de sus encantadoras galletas, dijo Margaret, dejando caer la galleta a medio comer como si fuera una evidencia en una escena del crimen. Ah, mamá, sabes que eres una excelente pastelera, respondió, sin captar el sarcasmo en la voz de su madre. Eres demasiado amable, dije, mi voz cargada de una ironía que sabía que solo yo apreciaría. A medida que pasaban los meses, cada visita de Margaret se convertía en un campo minado emocional. No eran solo los comentarios despectivos sobre mi cocina, mi trabajo o mis elecciones de decoración del hogar. Era la manera en que Mark se quedaba al margen, ofreciendo un consentimiento silencioso a través de su inacción. Comencé a preguntarme si había cometido un error al casarme en una familia que parecía pensar tan poco de mí. La ansiedad era como un goteo constante, desgastando los cimientos de mi autoestima, mi matrimonio y mi sentido de pertenencia en lo que se suponía que era mi hogar. Pero cada vez, me reponía. Me recordaba a mí misma que era fuerte, que había construido una vida de sustancia y significado. Y así, en este hogar no tan feliz, me preparé para el próximo capítulo, sin saber que un punto de quiebre estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo hicieron, y de una manera grande y que alteraría la vida. Me estaba preparando para una noche tranquila después de un agotador día de trabajo cuando Mark entró por la puerta, visiblemente agitado. Detrás de él venía Margaret, cargando maletas que parecían tan pesadas como las cargas que había estado imponiendo en mi vida. Kate, necesitamos hablar, comenzó Mark, luciendo más nervioso de lo que jamás lo había visto. Parece serio. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo ya que esto iba más allá de una simple visita improvisada. El contrato de alquiler de mamá ha terminado, y no tiene dinero para renovarlo. Va a necesitar quedarse con nosotros por un tiempo. Mi corazón se hundió. La idea de soportar los insultos de Margaret de vez en cuando era una cosa. Vivir bajo el mismo techo se sentía como una condena. No creo que sea una buena idea, Mark, declaré con claridad, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la avalancha de emociones. Margaret intervino antes de que Mark pudiera responder, bueno, querida, no es que quiera imponerme. Pero la familia es la familia. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Las palabras fueron una bofetada, un desafío y una táctica de manipulación, todo en uno. Entiendo perfectamente el concepto de familia, Margaret. También entiendo el concepto de un lugar donde todos deberían sentirse cómodos y respetados, respondí con firmeza. Mark intervino, Kate, sé que esto es repentino e inconveniente, pero tenemos que ayudarla. Es temporal. Podemos establecer algunas reglas básicas para asegurarnos de que todos se lleven bien. ¿Reglas básicas? ¿Como cuáles, Mark? ¿Aceptará tratarme con decencia básica? ¿Puede esa ser una regla? Mi voz temblaba de ira y vulnerabilidad. Por supuesto, intervino Margaret con una voz cargada de falsa sinceridad. Estaría más que dispuesta a ayudar en la casa, quizás incluso enseñarte una o dos cosas sobre cómo llevar adecuadamente un hogar. Estaba furiosa. Pero al mirar a Mark, suplicándole con la mirada que por una vez tomara mi partido, me di cuenta de que era inútil. No iba a enfrentarse a su madre. No hoy, probablemente nunca. Está bien, accedí. Puede quedarse. Pero quiero que quede claro que esta es mi casa y no permitiré que me falten al respeto en ella. Por supuesto, querida,
dijo Margaret con un brillo victorioso en sus ojos. Ni lo soñaría. Con eso, Margaret se mudó y la casa pareció encogerse, como si también se estuviera preparando para la tormenta que se avecinaba. Lo que antes era mi refugio ahora se sentía como una zona de guerra. Cada habitación se convirtió en un campo de batalla, cada interacción en un enfrentamiento. Y aunque ya estaba emocionalmente herida y maltratada, no podía quitarme de la cabeza que la verdadera batalla acababa de comenzar. En ese momento, mirando las maletas que contenían las pertenencias de Margaret y al hombre que había permitido esta intrusión, sentí una extraña mezcla de temor y claridad. Sabía que se había cruzado una línea que pondría en marcha eventos que ni Mark ni Margaret podían imaginar. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando la dura realidad de mi matrimonio y el papel que Margaret había asumido en él. El pacto tácito de crueldad entre madre e hijo ahora era más evidente que nunca. Mark pensaba que esta era una situación temporal, un pequeño contratiempo en los primeros años de nuestro matrimonio. Margaret pensaba que había ganado una ronda en el enfermizo juego que creía que estábamos jugando. Ambos estaban equivocados. Ya no iba a ser simplemente una espectadora en mi propia vida. Aún no sabía cómo, pero las cosas iban a cambiar. Y cuando lo hicieran, no habría marcha atrás para... La vida con Margaret en la casa se convirtió en un agotador desafío de comentarios pasivo-agresivos, menosprecio y tensión constante. Día tras día, mi espacio personal disminuía, al igual que mi paciencia. Mark parecía existir en un universo paralelo, ajeno al abuso emocional diario que su madre me infligía. O tal vez lo sabía, pero eligió no verlo. Honestamente, era difícil decir cuál de las dos opciones sería peor. Margaret se tomó la libertad de criticar mi cocina, reorganizar mis armarios y hasta reprender al personal de limpieza, todo bajo el pretexto de ayudar. Cuando hablé con Mark sobre establecer límites, simplemente lo ignoró. Kate, ella es mayor y tiene sus manías. Tratemos de mantener la paz, solía decir, priorizando la armonía sobre la justicia, y la mediocridad sobre la integridad. Pero lo que colmó mi paciencia aún no había ocurrido. Mis padres, quienes habían planeado visitarnos durante un tiempo, finalmente llegaron. Eran personas maravillosas y de apoyo que siempre habían acogido a Mark en nuestra familia con los brazos abiertos, ignorantes de los oscuros detalles de mi vida matrimonial. Nos sentamos para una cena familiar, un festín que había preparado con esmero. Al comenzar a comer, la conversación era ligera, llena de historias y risas. Hasta que Margaret decidió hacer su jugada. Mi hija mantiene una casa encantadora, elogió mi madre, tratando de hacer conversación amable. Oh, lo intenta, ¿verdad?, respondió Margaret, su voz tan suave como la seda pero fría como el hielo. Mark me lanzó una mirada rápida, como suplicando silenciosamente que mantuviera la calma. Y podría haberlo hecho, si no fuera por lo que vino después. Siempre he creído que una educación inteligente crea hijos inteligentes, dijo mi padre, insinuando su orgullo por mis logros. Margaret soltó una risa sarcástica. Bueno, la inteligencia es subjetiva, ¿no? Algunas personas pueden destacar en la academia y aún carecer de sentido común. Esa fue la gota que colmó el vaso. Margaret, dije, colocando mi tenedor sobre la mesa con un ruido que reflejaba el cambio sísmico dentro de mí, eres una invitada en mi casa. No insultarás a mis padres ni me menospreciarás más. Ok, sonrió con aire de suficiencia, saboreando su poder percibido. O tendrás que encontrar otro lugar donde vivir. Y tu hijo también. Los ojos de Mark se abrieron de par en par y Kate, no puedes estar hablando en serio. Es mi madre. Y estos son mis padres, repliqué, a quienes has permitido que se les falte al respeto en nuestra casa. Así que tienes una elección, o ella se va, o pido el divorcio. Mark parecía incrédulo, luego se giró hacia su madre. Mamá, pide disculpas. Ahora. Por primera vez, Margaret parecía sorprendida, sus ojos iban y venían entre Mark y yo. Pero su arrogancia no la dejó ceder. No me disculparé por decir la verdad. Bueno, entonces has facilitado mi decisión, dije levantándome. Contactaré a mi abogado a primera hora de la mañana. Ambos deberían comenzar a empacar. Mark y Margaret se quedaron sentados, asombrados, como si solo ahora se dieran cuenta de la magnitud de sus errores. Era como si un hechizo se hubiera roto. Los vi por lo que eran, dos personas que me habían subestimado por última vez. Se había colocado la última paja, y con su ruptura,
encontré una fuerza inesperada, una línea en la arena que no podría cruzarse de nuevo. Me fui a la cama esa noche sola, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de las ilusiones que me habían atado, libre del sofocante agarre de la malicia de Margaret, y libre de la debilidad que había confundido con amor en Mark. Los días que vendrían indudablemente traerían desafíos, quizás algunos que dolerían mucho. Pero el camino estaba claro, y en él, encontraría mi camino de regreso a una vida de dignidad, respeto y el amor que merecía. No había vuelta atrás. La atmósfera en la casa estaba cargada de tensión cuando la luz de la mañana atravesó las cortinas. Mark apenas había dormido, revolviéndose toda la noche. Lo sabía porque yo también había estado despierta, haciendo planes y preparándome para la batalla que se avecinaba. Margaret había desaparecido en la habitación de invitados, y solo podía imaginar las palabras que se intercambiaban entre madre e hijo. Estaba en mi despacho en casa, revisando correos electrónicos del trabajo y al mismo tiempo investigando abogados de divorcio cuando Mark finalmente llamó a la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz teñida de una desesperación que nunca antes había escuchado. Hice un gesto para que se sentara. Claro. ¿Qué tienes en mente? Kate, piénsalo bien. El divorcio es un paso drástico. ¿No podríamos ir a terapia o algo así? Lo pensé, Mark. Pero la terapia funciona cuando ambas partes ven un problema. Tú nunca viste el problema, incluso cuando estaba justo frente a ti, insultando a tu esposa. Lo siento, ¿vale? Mi madre puede ser dura. Pero es familia. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Mark, si pensaste que menospreciar a tu esposa era un juego sin consecuencias, estás muy equivocado, dije, sintiendo como mi determinación se solidificaba con cada palabra. Justo entonces, Margaret entró, sin ser invitada como siempre. ¿Estoy interrumpiendo? Por supuesto que sí, pero ¿a quién le importa, verdad? Escuché la palabra, divorcio, y no pude resistirme. Mark miró a su madre y luego a mí, como tratando de medir mi reacción. Respiré hondo. Margaret, tu estancia aquí termina hoy. Voy a pedir el divorcio y, como principal sostén y dueña de esta propiedad, me quedaré con la casa. Tú y Mark tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Margaret estalló en risas. No puedes estar hablando en serio. ¿Echar a tu esposo y a su pobre madre? ¿Qué clase de monstruo eres? Una con autorrespeto, respondí. Una que ya no será pisoteada por una suegra narcisista y un marido sin columna vertebral. Mark intervino, mamá, esto es serio. Kate no está bromeando. Tenemos que encontrar una forma de solucionar esto. ¿Solucionar esto? Margaret respondió con desdén. ¿Por qué? ¿Porque ella tiene el dinero? ¿De eso trata este matrimonio? No, respondí, mirándola fijamente a los ojos. Este matrimonio se suponía que era sobre amor, confianza y respeto mutuo, nada de lo cual tú conoces. Pero está claro que no fue lo que recibí. Vamos a calmarnos, interrumpió Mark. Mamá, deberías disculparte con Kate. ¿Y Kate, podríamos ir a terapia de pareja? No, Mark. Una disculpa ahora es demasiado poco, demasiado tarde, dije firmemente. Hoy mismo contactaré a mi abogado. Y en cuanto a ti, me dirigí a Margaret, te sugiero que empieces a hacer las maletas. Tanto Mark como Margaret se miraron el uno al otro, luego a mí, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. Era como si hubieran sido actores en una obra de teatro y descubrieran que el guión había sido reescrito sin que ellos lo supieran. No quería que llegara a esto, dije suavemente, mi voz teñida de tristeza por lo que podría haber sido. Pero ustedes dos me empujaron aquí. Por una vez, tendrán que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Y con eso, volví a mi escritorio, dejándolos para que asimilen el peso de mis palabras. Al sentarme de nuevo, sentí una extraña mezcla de emociones. Fue un cóctel de tristeza por el amor perdido, alivio por haber esquivado una bala, y un empoderamiento recién descubierto. Al liberarme de las cadenas de su manipulación, había cambiado las tornas de la manera más inesperada y gratificante. Y al marcar el número del abogado de divorcios, supe que esto no era el final sino un nuevo comienzo. Un renacimiento. Y Dios, fue liberador. El proceso de divorcio no fue ni rápido ni fácil, pero cada agotador momento hacía que el sabor de la inminente libertad fuera aún más dulce.
Margaret y Mark inicialmente se resistieron, recurriendo a tácticas manipuladoras en un intento desesperado por influir en la opinión pública y el sentimiento del tribunal. Pero la verdad fue mi mayor aliada, y su farsa se deshizo como un tapiz mal tejido. Sentada en la oficina de mi abogado una tarde, recibimos una llamada que se convertiría en el clavo final en el ataúd de las esperanzas de Mark y Margaret. «Está decidido», dijo mi abogado, colgando el teléfono. «Te quedarás con la casa y no habrá pensión alimenticia. También han retirado su ridícula contrademanda». Sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. «Gracias, Steven. Has sido increíble durante todo este desastre. Es mi trabajo, Kate. Pero debo decir que has manejado esto con una compostura notable». El día que se finalizó el divorcio, salí del juzgado con sentimientos encontrados. Una parte de mí lamentaba la muerte de un sueño, la hermosa vida que Mark y yo habíamos planeado pero nunca realizamos. Pero una parte más grande celebraba el comienzo de un nuevo viaje, uno donde yo era la dueña de mi destino. Regresar a una casa vacía debería haberse sentido solitario, pero en su lugar, se sintió pacífico. Al entrar, miré el espacio que ahora era completamente mío, sin la energía tóxica ni los recuerdos atormentadores. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era un mensaje de mi mamá. «¿Cómo te fue, cariño? ¿Estás bien?» Sonreí mientras respondía, «Estoy más que bien, mamá. Estoy libre». Más tarde, mientras desempacaba algunas de las cajas que había guardado durante el caos legal, hubo un golpe en la puerta. Era Mark. Se veía derrotado, una sombra del hombre que alguna vez amé. «¿Puedo entrar?», preguntó con cautela. «¿Por qué estás aquí, Mark?» «Solo quería ver si estás bien». «Bien. ¿Ahora te importa?» No pude evitar que el amargor se filtrara en mis palabras. «Me equivoqué, Kate. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero te deseo toda la felicidad del mundo. Tus palabras significan poco ahora, pero gracias por el sentimiento tardío», respondí, cerrando la puerta a Mark y a ese capítulo de mi vida. Al regresar a desempacar, encontré un viejo diario de mis días universitarios. Hojeándolo, encontré una cita que había anotado durante una clase de filosofía: «La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir y comprometerme con lo que es mejor para mí». Cerré el diario, mis ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Finalmente era libre, libre para tomar mis propias decisiones, libre para vivir mi vida según mis términos, y lo más importante, libre de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. No solo sobreviví, había emergido de las llamas renacida, templada como el acero a través del fuego. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en años, me sentía verdaderamente viva, ansiosa por explorar las infinitas posibilidades que se extendían ante mí. Así que aquí estoy, finalmente respirando sin el aplastante peso de las expectativas y manipulaciones de otros. He ganado mi libertad y que me condenen si alguna vez dejo que alguien me la quite de nuevo. ¿Y qué hay de Mark y Margaret? La última vez que supe, vivían en un pequeño apartamento, todavía envueltos en su simbiosis insalubre. No tengo ilusiones de que hayan cambiado, pero tampoco guardo rencor. Son simplemente capítulos en mi pasado, lecciones en una historia que todavía se está escribiendo, una historia que ahora, Era el día con el que había soñado desde que era una niña, hojeando revistas de novias y fantaseando con la boda perfecta. Finalmente había llegado el día, y mientras estaba en la suite nupcial, mirándome en el espejo de cuerpo entero, mi corazón se hinchaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba envuelta en un vestido marfil que abrazaba delicadamente mis curvas, con sus intrincados patrones de encaje extendiéndose hasta la cola fluida. Mi velo estaba recogido hacia atrás, y me sentía como si estuviera flotando en un sueño. Mis damas de honor, Clara y Emily, ambas amigas de toda la vida, revoloteaban a mi alrededor, ayudando con los últimos retoques. «¡Wow, Sofía, te ves absolutamente impresionante!», exclamó Clara, sus ojos se iluminaron mientras daba los toques finales a mi maquillaje. «Gracias», respondí, tratando de mantener la voz firme. «No puedo creer que esto realmente esté sucediendo». Emily me entregó cuidadosamente mi ramo, una mezcla de rosas blancas y aliento de bebé. «Aquí tienes, Sof. Ya casi es hora».
mi padre entró en la habitación y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te ves hermosa, cariño. Mark es un hombre afortunado. Gracias, papá, susurré, con mis propios ojos llorosos. Pasé mi brazo por el suyo mientras nos preparábamos para caminar hacia el altar. La música comenzó a sonar, el clásico Aquí viene la novia. Mi corazón latía fuerte mientras las puertas se abrían, revelando la capilla elegantemente decorada, bañada por la luz de candelabros de cristal y velas parpadeantes. Nuestros amigos y familiares más cercanos giraron en sus asientos para verme, sus rostros brillando con sonrisas y lágrimas de felicidad. Y allí, al final del pasillo, estaba Mark. Se veía elegante en su smoking negro a medida, pero algo no estaba bien. Mientras me deslizaba hacia él, su expresión permanecía plana, carente del entusiasmo que esperaba. En lugar de una mirada amorosa, me encontré con ojos que parecían distantes, incluso un poco preocupados. Llegamos al altar y sentí que mi padre apretaba mi brazo de forma reconfortante antes de soltarlo. Mark tomó mis manos, pero su tacto era más frío de lo que jamás había sentido. «Está todo bien», susurré, mirándolo a los ojos. «Es solo la emoción, Sof», respondió él, con voz baja. «Son solo nervios prenupciales, ya sabes cómo es». Asentí, no convencida pero sin querer empañar nuestra ceremonia con dudas. Nuestra oficiante, una mujer amable de mediana edad llamada Pastora Lisa, comenzó a hablar, llenando la capilla con palabras sobre el amor, el compromiso y los sagrados votos que estábamos a punto de tomar. Pero todo en lo que podía pensar era en la desconexión que sentía con Mark. ¿Eran solo dudas o era una señal de algo más profundo? Finalmente, llegó el momento de recitar nuestros votos. Yo, Sofía, te tomo a ti, Mark, como mi esposo. Para tener y mantener, desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe, declaré, poniendo cada onza de amor y compromiso en cada palabra, con la esperanza de cerrar la brecha emocional entre nosotros. Yo, Mark, te tomo a ti, Sofía, como mi esposa, recitó él mecánicamente, sin perder una palabra pero también sin añadir ningún calor a ellas. Intercambiamos anillos, sellamos nuestros votos con un beso y nos volvimos hacia nuestros seres queridos. Sus aplausos llenaron la habitación, pero no podían llenar el creciente vacío dentro de mí. Algo no estaba bien, y mientras regresábamos por el pasillo, el hombre a mi lado se sentía como un extraño, aunque acababa de prometer pasar el resto de mi vida con él. En medio de la celebración, el confeti y las flores, no podía sacudirme la inquietante sensación de que acababa de cometer un error colosal. Pero los anillos estaban intercambiados, los votos pronunciados y el certificado de matrimonio firmado. Esto se suponía que era el comienzo de nuestro felices para siempre, pero se sentía como todo menos un nuevo comienzo. Después de una luna de miel vertiginosa que involucró puestas de sol en playas y cenas románticas en restaurantes a la luz de las velas, volvimos a la realidad de la vida cotidiana. Nos mudamos a mi casa, un espacio cálido y confortable que había comprado antes de conocer a Mark. Los primeros días parecían casi idílicos. Desempaquetamos nuestros regalos de boda, colocándolos alrededor de la casa para llenarla con nuevos recuerdos. Volví al trabajo en mi empleo de alto perfil, mientras que Mark todavía estaba en medio de la búsqueda de empleo. Durante las primeras semanas, caímos en una rutina cómoda. Yo llegaba a casa con el olor de comidas recién cocinadas, ya que Mark se había propuesto ser el chef residente hasta que encontrara un trabajo. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntaría él al entrar a la casa, tomando mi abrigo y dándome un suave beso en la mejilla. Tan ocupada como siempre, pero nada que no pueda manejar, respondería, mis ojos cansados iluminándose al verlo a él y la mesa preparada para dos. Compartíamos nuestros días sobre las comidas, veíamos programas de televisión juntos y hacíamos planes para los fines de semana. Mark a menudo hablaba con entusiasmo sobre entrevistas de trabajo y posibles oportunidades. Todo parecía perfecto, como un rompecabezas que tenía todas las piezas correctas.
Pero a medida que las semanas se convertían en meses, noté cambios sutiles. Las cenas se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por cajas de comida para llevar y sobras recalentadas. Las rutinas diarias de Mark parecían disolverse en una extraña mezcla de dormir hasta tarde y navegar sin rumbo por internet. Y lo peor de todo, comenzó a beber. Al principio, era solo 1 o 2 cervezas por las noches, pero gradualmente escaló a botellas de licor fuerte, tragadas como agua. Llegó a un punto crítico una noche cuando regresé a casa después de un agotador día de trabajo de 12 horas para encontrar a Mark tendido en el sofá, con una botella de whisky medio vacía a su lado. «Mark, necesitamos hablar», dije, mi voz teñida de preocupación e irritación. «¿Así? ¿Sobre qué?». Levantó la vista, sus ojos nublados y sin enfoque. «Sobre esto», dije, señalando la mesa de café llena de alcohol. «Has estado bebiendo demasiado últimamente. Y ni siquiera estás buscando trabajo. ¿Qué está pasando?». «Ah, así que ahora eres mi madre», vigilándome, replicó, las palabras borrosas goteando con sarcasmo. «No, soy tu esposa. La mujer que se comprometió a pasar su vida contigo. Y si algo anda mal, deberíamos poder hablar de ello. Tal vez si estuvieras menos obsesionada con tu trabajo elegante, te darías cuenta de que tengo mis propias luchas», respondió bruscamente, su voz elevándose. Me quedé allí, atónita. Este no era el Mark con el que me había casado. El Mark que conocía era cariñoso y ambicioso, lleno de amor y vida. Esta versión era un extraño, un hombre perezoso y amargado que ahogaba sus penas en alcohol en lugar de enfrentarlas. «Eso no es excusa, Mark», finalmente respondí, mi propia voz temblorosa con emoción reprimida. «Todos tenemos luchas. Pero no nos sabotemos a nosotros mismos ni a las personas que amamos. Eso no es justo para ninguno de los dos». Me miró un momento antes de volver su mirada a la televisión, poniendo efectivamente fin a la conversación. Me retiré a nuestro dormitorio, mi mente un torbellino de confusión y temor. ¿Cómo pasamos de la dicha de recién casados a esta realidad de pesadilla? ¿Qué le pasó al sueño que ambos teníamos para nuestra vida juntos? Mientras yacía en la cama, mirando al techo, sentí un vacío hueco que me envolvía. Se estaba haciendo cada vez más evidente que el sueño que había imaginado se estaba desmoronando, reemplazado por una dura realidad para la que ni esperaba ni estaba preparada. Y a medida que pasaban los días, esa realidad resultaría ser más dura de lo que jamás podría haber imaginado. Las semanas siguientes fueron como caminar en una cuerda floja, cada día cargado con el temor de una caída inminente. Me sumergí en el trabajo, asumiendo proyectos adicionales solo para mantenerme alejada del hogar que había comenzado a sentirse más como un campo de batalla. Mientras tanto, Mark se convirtió en un enigma, sus estados de ánimo oscilando impredeciblemente entre el resentimiento silencioso y las explosiones de ira. Una tarde, decidí que había tenido suficiente de la tensión. Llegué a casa más temprano de lo habitual, con la compra en la mano, con planes de cocinar una buena cena para ambos. Un pequeño intento de cerrar la brecha cada vez más amplia entre nosotros, para recordarnos a ambos los tiempos más simples y felices. «Mark, ya llegué», llamé al entrar por la puerta principal. Sin respuesta. Lo encontré en la sala de estar, con los ojos pegados a la pantalla del televisor y otra botella de licor a su lado. «Mark, ¿podemos hablar, por favor?». «Tal vez durante la cena». «Compré algunas cosas para hacer lasaña, tu favorita», ofrecí, mi voz llena de un optimismo cauteloso. «Ah, así que ahora estás jugando a ser la esposa devota». «Un poco tarde para eso, ¿no crees?», dijo con desdén sin siquiera mirarme. Me sorprendí. «No entiendo. Estoy tratando de mejorar las cosas entre nosotros». «¿Por qué actúas así?». «Porque, Sofía, no todo es tan perfecto como tú quieres que sea. Tú sigues con tu trabajo de alto vuelo mientras yo estoy aquí, sin trabajo y sin rumbo. ¿Crees que eso es fácil para mí?». Su voz era una mezcla cáustica de autocompasión y amargura.
Entonces haz algo al respecto, Mark. Solicita trabajos, sal, conoce gente. Haz cualquier cosa menos sentarte aquí, ahogándote en alcohol y autodesprecio, respondí, mis propias frustraciones saliendo a la superficie. Se levantó abruptamente, sobresaliéndome. No tienes idea de cómo es, Sofía. Y tal vez sea hora de que dejes de fingir que lo sabes. Con eso, él salió de la habitación de un portazo, dejándome allí parada, atónita y herida. Me desplomé en una silla, mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Nuestro matrimonio se había convertido en un abismo que seguía creciendo, y no importaba cuánto intentara salvarlo, Mark parecía decidido a hacerlo más ancho. De todas formas preparé la lasaña, un proceso mecánico que me dio tiempo para pensar. Mientras colocaba las láminas de pasta, no podía evitar reflexionar sobre las capas de desconfianza y resentimiento que se habían acumulado entre nosotros. Para cuando el plato estaba en el horno, me sentía emocionalmente agotada, desgastada hasta mis elementos más básicos, al igual que los ingredientes de la lasaña. La cena fue un asunto silencioso. Mark comió sin decir una palabra, con el rostro inexpresivo. No hubo elogios para la comida, ni conversación casual, solo el abismo de silencio que se había convertido en nuestro invitado no deseado a la cena. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de un hombre que ahora sentía como un extraño, tomé una decisión. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar, algo drástico. Aún no sabía qué forma tomaría ese cambio, pero al cerrar los ojos, sentí una firme resolución asentarse sobre mí. Sin que yo lo supiera, Mark tenía sus propios planes, planes que me obligarían a pasar por una experiencia aterradora y destrozarían irrevocablemente la ilusión de nuestro matrimonio. Pero mientras me quedaba dormida, lo único que sentía era una extraña sensación de calma, como si estuviera parada al borde de ese abismo, lista para saltar hacia lo desconocido. La tensión había escalado a un punto en el que me sentía físicamente sofocada en cuanto entraba en mi propia casa. Había comenzado a contar los minutos durante mi viaje, cada segundo llenándome de una mezcla inquietante de temor y resignación. Fue un viernes por la tarde cuando Mark, de la nada, sugirió que fuéramos de picnic al bosque al día siguiente. La idea me pareció extraña. No habíamos hecho nada juntos en meses, y mucho menos algo tan íntimo como un picnic. ¿En serio? ¿Un picnic? Lo miré incrédula, buscando alguna pista de este repentino cambio en su rostro. Sí, ¿por qué no? Ambos podríamos usar un poco de aire fresco, ¿no crees? Me devolvió la mirada, pero había una cualidad reservada en sus ojos que no pude descifrar. Está bien, si crees que será bueno para nosotros, acepté, aún confundida pero secretamente esperanzada de que tal vez esto sería el punto de inflexión que tanto necesitábamos. Al día siguiente, conducimos al bosque. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No podía sacudirme una creciente sensación de inquietud, pero la aparté, diciéndome a mí misma que estaba siendo demasiado paranoica. Llegamos a un lugar apartado que parecía ideal para un picnic. Justo cuando comenzaba a sentir un atisbo de optimismo, Mark detuvo abruptamente el coche y apagó el motor. Ya llegamos, anunció, su voz carente de emoción. Al siguiente momento, estábamos enfrascados en una pelea. El catalizador fue algo trivial, ni siquiera recuerdo qué fue, pero rápidamente escaló, alimentado por meses de resentimiento y decepción acumulados. No puedo creer que alguna vez me casé contigo, gritó Mark, su rostro enrojecido de ira. Pues el sentimiento es mutuo, respondí, igual de enfurecida. Salte, de repente escupió, señalando hacia la puerta del coche. ¿Qué? Sal del coche, Sofía. No puedes estar hablando en serio. Estamos en medio del bosque, por el amor de Dios. No me importa. Sal. Antes de poder entender completamente lo que estaba sucediendo, Mark se había desabrochado el cinturón, salió del coche y estaba abriendo mi puerta.
Antes de darme cuenta, me arrastró fuera y me encontré sola mientras el coche se alejaba a toda velocidad. Sus neumáticos crujían sobre la grava hasta que el sonido fue devorado por la distancia. Me quedé allí, paralizada por la incredulidad y el shock. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué tipo de hombre abandona a su esposa en medio de la nada? Mientras daba un paso adelante para perseguir el coche, mi pie resbaló y caí por una colina empinada, perdiendo el conocimiento al golpear el suelo. Cuando desperté, era el crepúsculo. Mi brazo latía de dolor, claramente roto o al menos gravemente lesionado. Encendí la linterna de mi teléfono y tropecé a través del bosque oscuro, guiada solo por la luz de la luna que se filtraba a través del dosel de árboles. Horas más tarde, me encontré en una carretera, donde un amable camionero me recogió y me llevó al hospital. Mientras me sentaba en el camión, alejándome de los oscuros bosques y del día terrible que me había dejado rota, tanto física como emocionalmente, supe una cosa con certeza: necesitaba salir de este abismo de un matrimonio. Y Mark tendría que enfrentar las consecuencias de sus imperdonables acciones. Todavía estaba tambaleándome por el shock y el dolor físico, pero otra sensación comenzaba a apoderarse de mí, un ardiente deseo de justicia, de recuperar mi dignidad y, sí, de venganza. Así que, mientras yacía en la cama del hospital esa noche, esperando a que los médicos me enyesaran el brazo fracturado, comencé a trazar un plan. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero estaba lista. Por primera vez en meses, sentía una sensación de claridad. Mark me había empujado a un abismo, pero también me había dado algo invaluable, una razón para luchar. Y lucharía. Pasé una semana en el hospital, cuidando mi brazo roto y un corazón lleno de una nueva resolución. Amigos vinieron a visitar, ofreciendo apoyo, y sus gestos me conmovieron, pero mi mente estaba en otro lugar, planificando, estrategizando, preparándome para la lucha que se avecinaba. El primer paso fue el más difícil. Con mi brazo aún enyesado, fui directamente a la estación de policía desde el hospital. Me sentía vulnerable, una vulnerabilidad acentuada por el olor estéril de la comisaría y las luces fluorescentes parpadeantes en el techo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Por favor, tome asiento, señorita Sofía, me guió un oficial a una silla. Cuénteme qué pasó. Mientras relataba los eventos, desde el deterioro insidioso de nuestro matrimonio hasta el aterrador incidente en el bosque, el oficial escuchaba atentamente, tomando notas. Sabía que sería mi palabra contra la de Mark, y estaba decidida a que mi palabra contara. ¿Está diciendo que él la dejó intencionalmente en medio de la nada? El oficial levantó la vista, escepticismo pintando sus rasgos. Sí. Y me rompí el brazo por eso. Tengo los registros médicos y mis doctores están dispuestos a testificar, afirmé, sosteniendo su mirada. Necesitaremos eso. Y tendremos que traer a su esposo para interrogarlo. Entiendo, asentí, fortaleciéndome para lo que estaba por venir. Esa misma noche, Mark fue detenido. Su reacción fue de shock e incredulidad, incapaz de comprender cómo su supuesta esposa, sumisa, había volteado la situación. ¿Estás loca, Sofía? ¿Realmente crees que alguien te creerá?, me siseó cuando nos cruzamos en la estación. No necesito que me crean, Mark. Tengo pruebas y tengo la ley de mi lado, le repliqué, fijando la mirada en él. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales, audiencias judiciales y numerosas sesiones de terapia. Mis colegas fueron solidarios, ofreciéndose a cubrirme cuando tenía que presentarme en el tribunal. Y a medida que se acercaba la fecha del juicio, sentía una mezcla de temor y anticipación. He revisado su caso, Sofía. Es fuerte, pero todo dependerá de cuán bien pueda presentarse. Necesita hacer que el jurado vea la verdad, me aconsejó mi abogado durante una de nuestras sesiones. ¿Y cómo hago eso? Siendo honesta, pero también siendo fuerte. Ha pasado por una experiencia traumática. El jurado necesita ver tanto la vulnerabilidad como la fortaleza que viene de sobrevivir a algo así.
Cuando entré en la sala del tribunal el día del juicio, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, pensé en todos los juicios que me habían llevado a este punto, los juicios emocionales de un matrimonio fallido, el juicio físico de sobrevivir a la experiencia en el bosque y los interminables juicios legales que allanaron el camino para este momento. Con cada pregunta planteada por los abogados, cada objeción presentada y cada declaración hecha, podía sentir el peso de los ojos del jurado sobre mí. Pero me mantuve firme, relatando mi calvario con claridad y convicción. Y entonces llegó el día del juicio. El jurado declaró a Mark culpable, condenándolo a 5 años de prisión por agresión agravada y abandono. Cuando el juez golpeó el martillo, marcando el final del juicio y un capítulo en mi vida, sentí una mezcla de alivio y triunfo. Había caminado por la cuerda floja y sobrevivido al abismo. Mark pagaría por lo que había hecho, pero esto no era solo por venganza, era por recuperar mi vida y mi dignidad. Al salir de la sala del tribunal, una mujer libre en más de un sentido, sabía que la lucha por la supervivencia había valido la pena. El abismo aún existía, pero ya no estaba tambaleándome en su borde. Estaba en tierra firme, lista para lo que viniera después. El polvo se había asentado, pero mi viaje no había terminado. Ver a Mark esposado y escuchar su sentencia en el tribunal fue satisfactorio, pero también era solo el comienzo de un largo y desafiante camino hacia la sanación y la justicia. El juicio fue un hito, pero estaba lejos de ser el final. Todavía tenía que lidiar con la red de mentiras y engaños que había tejido alrededor de nuestras vidas, una red que se extendía más allá de solo él y yo. Mark había vaciado nuestras cuentas conjuntas, dejándome financieramente incapacitada. Durante nuestro matrimonio, también había transferido la escritura de mi casa a nuestros 2 nombres en el espíritu de unidad matrimonial. Él podría usar esto como una ficha de negociación desde detrás de las rejas, complicando mi proceso de divorcio y división de bienes. He revisado la documentación, Sofía. Podríamos alegar que fuiste coaccionada para añadir su nombre a la escritura, especialmente considerando el patrón de abuso, me informó mi abogada Sarah durante una de nuestras consultas. ¿Qué tan sólido es ese argumento en la corte?, pregunté, ansiosa por otro obstáculo legal. No es una garantía, pero dadas las circunstancias y su reciente condena, fortalece tu caso, respondió. Mientras discutíamos estas opciones con Sarah, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ana, una vieja amiga de la universidad que también trabajaba en ciberseguridad. Hola, Sophie. Me he enterado de lo que pasó. Si necesitas ayuda con los financieros, como rastrear cuentas o activos ocultos, estoy aquí, decía el mensaje. La oferta de Ana era un rayo de luz. Sarah, ¿y si pudiéramos demostrar que Mark tiene activos ocultos, que no es tan financieramente desamparado como afirma? Eso podría influir significativamente en la división de activos y quizás incluso resultar en más consecuencias legales para él. Pero necesitaríamos pruebas concretas. Con un plan formándose en mi mente, dejé la oficina de Sarah y me reuní con Ana. Mientras nos sentábamos con nuestras computadoras portátiles, tazas de café a nuestro lado, la atmósfera estaba cargada de determinación. No puedo hacer nada ilegal, Sofía, pero puedo ayudarte a monitorear la actividad, tal vez encontrar algo útil, aclaró Ana antes de comenzar. Lo entiendo y agradezco tu ayuda, dije agradecida. Durante horas, examinamos registros financieros, transacciones e incluso nos adentramos en los rincones más oscuros de Internet. Eventualmente, encontramos una serie de cuentas en el extranjero vinculadas a una empresa de fachada. Con la experiencia de Ana, rastreamos su origen hasta Mark. Te tengo, sonrió Ana al conectar los puntos. Armada con esta nueva información, me sentí empoderada. Mark pensó que podía doblegar el sistema a su antojo, incluso desde una celda de prisión. Pero me había subestimado una vez más. Así como había tramado su caída legal, estaba lista para desenredar su duplicidad financiera. Sarah estaba eufórica cuando le presenté la evidencia. Esto es oro, Sofía. Con esto,
no solo podemos asegurar tus activos sino potencialmente acusarlo de fraude financiero. Nuestra siguiente aparición en la corte fue otra victoria estruendosa. La evidencia de activos ocultos funcionó como un encanto. El juez dictaminó a favor de anular el nombre de Mark de la escritura de la casa y congelar las cuentas en el extranjero pendientes de una investigación por fraude financiero. Parece que las mesas han cambiado, dijo Sarah, una sonrisa triunfante en su rostro mientras salíamos del tribunal. Sí, pero el juego aún no ha terminado, respondí, mis ojos enfocados en el horizonte. Mark había caído en su propia trampa, una originalmente diseñada para atraparme. Pero la verdadera victoria no era solo recuperar mi casa o asegurar justicia financiera, era trazar mi camino a través de un laberinto de engaños, saliendo más fuerte y más inteligente. Y así, con mi casa para mí y la justicia servida, mi etapa de planificación llegó a su fin. Pero mi historia estaba lejos de terminar. Todavía había sanación por hacer, paz por encontrar y una vida por reconstruir. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo de frente. La sala de juicio se había convertido en un campo de batalla familiar, con sus bancos de madera y techos altos siendo testigos de mi lucha por la justicia. Pero esta vez, no estaba aquí solo por mí, estaba aquí para asegurarme de que Mark pagara por la totalidad de sus transgresiones. Volvíamos para un tipo diferente de audiencia, una centrada en el fraude financiero. Mark había logrado contratar a un abogado defensor, probablemente usando dinero de las mismas cuentas que se le acusaba de ocultar. ¿Todavía estás con esto, Sofía? ¿No has hecho suficiente? Mark se burló mientras esperábamos la llegada del juez. Pararé cuando se haga justicia completamente, le respondí, mirándolo directamente. No puedes tocarme. No tienen pruebas. Oh, pero creo que si las tienen, sonreí, sin quitarle los ojos de encima. El juez entró y la sala se quedó en silencio. Presentamos nuestro caso, detallando meticulosamente cada aspecto del elaborado esquema financiero de Mark. Ana me había ayudado a recopilar aún más pruebas, trabajando hasta altas horas de la noche para asegurarse de que no quedara piedra sin mover. A la luz de la abrumadora evidencia, este tribunal encuentra al acusado culpable de fraude financiero, anunció el juez. La sentencia se llevará a cabo de inmediato. Mark, se te condena a 2 años adicionales de prisión y se te ordena devolver todos los activos a Sofía. Cuando el juez golpeó el martillo, sentí una oleada de euforia. Este era mi momento de triunfo definitivo. Había ganado, no a través de la venganza, sino mediante la fuerza de mi voluntad, mi resiliencia y la búsqueda incansable de justicia. Valió la pena, Sofía, gruñó Mark mientras los oficiales se preparaban para llevárselo. ¿Valió la pena arruinar mi vida? Arruinaste tu propia vida, Mark, respondí, con voz firme. Yo simplemente te mostré un espejo. Al salir de la sala, mis amigos y simpatizantes me rodearon, colmándome de abrazos y felicitaciones. Pero para mí, la verdadera victoria residía en algo mucho más profundo. Había recuperado mi agencia, mi dignidad y mi vida. Ya no era Sofía, la víctima, era Sofía, la superviviente. Y era increíblemente liberador. Mi abogada Sarah se acercó a mí con una gran sonrisa. Lo lograste, Sofía. No solo conseguiste justicia, sino que también recuperaste tu vida. Gracias, Sarah, por estar a mi lado, dije, con lágrimas de alivio y felicidad en los ojos. Fue un honor. Entonces, ¿qué sigue para Sofía?, preguntó. Reconstruir, dije. Y vivir. La historia no terminó con el martillazo del juez ni con las miradas rencorosas de Mark. Continuó mientras salía de la sala de juicios, con la cabeza alta y el espíritu indomable. La venganza se había consumado, no a través de esquemas ocultos o fuerza bruta, sino mediante el poder de la verdad y el sistema de justicia. Fue la forma más satisfactoria de venganza, una que no solo castigó a Mark sino que me liberó.
Mientras conducía de regreso a mi hogar, uno que ahora era verdaderamente mío en todos los sentidos, pensé en el viaje que me había llevado hasta aquí. Había soportado dolor, traición y desamor. Pero también había encontrado fuerza, resiliencia y un profundo sentido de autoestima. Había perdido al hombre que creía amar, pero encontré a la mujer que realmente estaba destinada a ser. La venganza, como dicen, es un plato que se sirve frío. Pero quizás, la justicia sea aún mejor, servida con un lado de libertad recuperada y un renovado sentido del yo. Así que, al cerrar la puerta detrás de mí, entrando en el próximo capítulo de mi vida, sabía una cosa con seguridad: esto no era el final sino un nuevo comienzo. Y esta vez, yo era la autora de mi propia historia. Los rayos del sol eran moteados por los árboles meciéndose sobre nosotros, filtrando una luz dorada sobre el pasillo inmaculado donde pronto caminaría. Yo, Mia Thompson, vestida con un elegante traje blanco, me asomé desde detrás de las grandes puertas de madera de la capilla, ansiosa por echar un vistazo a los invitados que esperaban con entusiasmo. El suave murmullo de las voces combinado con el zumbido melódico del cuarteto de cuerdas que tocaba de fondo. Emma, mi amiga de toda la vida y dama de honor, enlazó su brazo con el mío, apretando suavemente. Parece sacada de un cuento de hadas, Mia. Reí suavemente, limpiando una lágrima rebelde. Gracias, Em. He soñado con este día desde que era una niña. Emma sonrió, sus ojos brillando. Y Richard es un hombre afortunado. Sin embargo, incluso en la calidez del momento, no pude evitar notar a Richard a lo lejos. Vestido con un smoking negro impecable, su cabello oscuro peinado hacia atrás, parecía todo un novio apuesto. Pero mi corazón se detuvo cuando lo observé cruzando miradas con una chica sentada entre los invitados. Tenía cabello negro como el cuervo, recogido elegantemente, y llevaba un vestido que combinaba perfectamente con el tema pastel de la boda. Emma siguió mi mirada y susurró: ¿Quién es ella? ¿La conoces? Negué con la cabeza lentamente. No. No la reconozco. Quizás es de la familia de Richard. Antes de que Emma pudiera responder, la música del cuarteto creció hasta convertirse en la marcha nupcial y las puertas de la capilla se abrieron lentamente. Mientras comenzaba mi caminata, el curioso intercambio entre Richard y la chica misteriosa me atormentaba. Mi padre, sintiendo mi distracción, susurró tranquilizadoramente: «Está bien, cariño. Solo concéntrate en el momento». La ceremonia fue un hermoso torbellino. Las solemnes palabras del sacerdote, nuestros votos, y la alegría que me recorrió al ser declarados marido y mujer. La capilla estalló en aplausos mientras compartíamos nuestro primer beso como pareja casada. Pero en medio de la alegría, la semilla de la duda había sido plantada. En la recepción, mientras todos disfrutaban de las festividades, me encontré escaneando la multitud, buscando el rostro desconocido que me había inquietado. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Richard, quien se acercó sosteniendo 2 copas de champán. «Por nosotros», dijo, chocando su copa contra la mía. Forcé una sonrisa, tomando un sorbo. «Por nosotros», repetí, esperando que la sensación de inquietud pronto pasara y que el día permaneciera como siempre lo había imaginado, perfecto. El aroma de pintura fresca y rosas en flor nos dio la bienvenida a nuestro nuevo hogar, una casa de 2 pisos situada en un vecindario tranquilo. Soñé con tener una casa con una valla blanca, y Richard se aseguró de que encontráramos justo la indicada. Grandes ventanas de bahía inundaban de sol la sala de estar, y nuestras risas resonaban por los pasillos mientras intentábamos acomodar nuestros muebles. «Este aquí», dijo Richard, empujando el sofá azul oscuro más cerca de la chimenea, y la estantería allá, junto a la ventana. «¿Qué te parece?» Observé la habitación, imaginando noches acogedoras de invierno y mañanas moteadas de sol. «Es perfecto», murmuré. Los días se convirtieron en semanas, y la vida cayó en una rutina predecible y cómoda.
Las mañanas eran un asunto apresurado con Richard preparando huevos mientras yo tostaba pan. Por las noches, nos acurrucábamos en el sofá, hablando de nuestro día. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo cambió. Richard empezó a llegar tarde a casa, con la corbata torcida, los ojos cansados. Intenté ignorarlo, pensando que era solo la tensión de adaptarse a una nueva vida. Pero una noche, después de que se perdiera otra cena, me encontré esperando junto a la ventana, observando la calle por su coche familiar. Cuando finalmente entró pasada la medianoche, no pude ocultar mi preocupación. Richard, has estado llegando tarde tan a menudo. ¿Qué está pasando? Él evitó mi mirada, frotándose la nuca. Es solo el trabajo, Mia. Hay un gran proyecto y estoy tratando de causar una buena impresión. Asentí, aunque su explicación hizo poco para calmar mi ansiedad. Entiendo, pero tienes que cuidarte. ¿Y a nosotros? Siento que nos estamos alejando. Suspiró, atrayéndome hacia él. Prometo, Mia, es solo una fase. Las cosas volverán a la normalidad pronto. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y la distancia entre nosotros creció. Las conversaciones se volvieron perfunctorias y nuestras acogedoras noches se transformaron en noches solitarias conmigo acurrucada con un libro y Richard pegado a su portátil. Una noche, mientras servía la cena, intenté abordar el tema de nuevo. Richard, necesitamos hablar. Esto no somos nosotros. Prometimos ser el apoyo del otro, pero últimamente siento que estoy viviendo con un extraño. Él levantó la vista, sus ojos sombreados con culpa. Mia, lo siento mucho. Déjame compensártelo. ¿Qué te parece una escapada de fin de semana? Sonreí débilmente, esperando contra toda esperanza que una breve escapada pudiera reparar la creciente brecha entre nosotros. Está bien, susurré, un fin de semana fuera podría ser justo lo que necesitamos. Pero a medida que pasaban los días, la promesa de un fin de semana fuera quedó ensombrecida por el anuncio de Richard de un viaje de negocios de un mes. Y una vez más, la duda y la incertidumbre se infiltraron en nuestro nuevo comienzo. La mañana era fresca y el cielo pintaba un suave tono de lila mientras preparaba el desayuno. La tetera silbaba, llenando la habitación con el aroma del café en preparación. Richard entró desganado, luciendo inusualmente pensativo. Dudó antes de sentarse en el rincón del desayuno. Mia, comenzó, evitando mis ojos, hay algo que tengo que decirte. Coloqué una taza humeante frente a él, mi corazón dando un vuelco. ¿Qué pasa? Suspiró profundamente, tomando un largo sorbo antes de hablar. El trabajo quiere que me vaya al extranjero por un mes. Es una increíble oportunidad, Mia, pero sé que es mucho tiempo para estar lejos. Intenté disimular mi decepción, recordando sus noches tardías y la distancia que ya había crecido entre nosotros. ¿Un mes? Richard, es mucho tiempo. ¿No puede ir alguien más? Richard frunció el ceño, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado. Es un gran proyecto y creen que soy el más indicado. No quería defraudar al equipo. Los recuerdos de nuestro reciente distanciamiento nublaron mi mente y fue difícil sacudirse la sensación de inquietud. Entiendo los compromisos laborales, Richard, respondí, mi voz firme, pero ¿y nuestros compromisos? ¿Y la escapada de fin de semana que prometiste? ¿No significa eso nada? Extendió su mano sobre la mesa, rozando mis dedos. Lo siento, Mia. Te prometo que lo compensaré. Vamos a ir a algún lugar especial cuando regrese. A medida que pasaban los días, mi aprensión creció. La casa se sentía más vacía, sus paredes resonando con palabras no dichas y momentos no compartidos. La noche antes de su partida, tuvimos una cena tranquila. Se sintió más como una tregua que una despedida. Habló de los lugares que visitaría y el trabajo que haría, tratando de pintar una imagen vívida de su inminente viaje. Escuché, asintiendo y sonriendo,
pero una duda insidiosa me roía. Esa noche, el sueño me eludió. Me revolví inquieta, atormentada por pensamientos de la misteriosa chica en nuestra boda y la creciente brecha entre Richard y yo. Alrededor del amanecer, me despertaron tonos apagados provenientes de la habitación contigua. La curiosidad se apoderó de mí y me acerqué de puntillas a la puerta, presionando mi oreja contra su fría superficie. No, ella no sospecha nada, la voz de Richard flotaba, teñida de ansiedad. Le dije que era un viaje de negocios. Tendremos un mes, justo como planeamos. Mi corazón se aceleró. Mi mente intentó descartarlo como un fragmento de un sueño, pero las palabras, sus implicaciones y el tono secreto de Richard eran inconfundibles. La mañana siguiente, él se fue con un breve beso en mi frente y una promesa de llamar tan pronto como aterrizara. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una mezcla de miedo, ira y traición. Las semillas de duda plantadas el día de nuestra boda habían crecido hasta convertirse en un árbol imponente, proyectando una sombra sobre todo lo que creía saber sobre nuestra relación. El silencio que siguió a la partida de Richard era opresivo. Deambulaba por nuestra casa, tocando objetos familiares como buscando consuelo en ellos. La fotografía de nuestra luna de miel en Santorini, el jarrón de cerámica que compramos en nuestra primera cita, cada rincón era un testimonio de nuestra historia compartida. Sin embargo, esa conversación escuchada resonaba en mis oídos, planteando preguntas que temía enfrentar. Reuní valor y marqué el número de su oficina, esperando hablar con su jefe. Después de algunas transferencias, el señor Brennan, el supervisor de Richard, contestó. «Ah, Mia. ¿En qué puedo ayudarte?» Su voz era amable pero profesional. Solo me preguntaba sobre la asignación de Richard, comencé, fingiendo curiosidad casual. Se fue por un viaje de un mes hoy. Esperaba sorprenderlo con algo a su regreso. ¿Puede darme algún detalle? Hubo una breve pausa cargada. Mia, dudó, no estoy al tanto de ningún viaje de negocios. De hecho, Richard no ha estado con la empresa durante el último mes. Mi mundo giró, amenazando con desmoronarse. Pero eso es imposible, protesté débilmente. Él sale a trabajar todas las mañanas. Lo siento mucho, Mia, respondió el señor Brennan, con una preocupación genuina en su tono. Pensé que lo sabías. Fue despedido debido a algunas discrepancias que encontramos. Al terminar la llamada, una ola de emociones me invadió. Traición, confusión, ira, cada sentimiento luchando por llamar la atención. Impulsada por un súbito impulso, revisé el estudio de Richard. Entre un desorden de papeles, un talón de billete de avión captó mi atención. El destino no era ningún centro de negocios, sino una isla tropical. Me asaltó una idea y accedí a nuestra cuenta conjunta. Un rápido vistazo mostró un marcado descenso en nuestro saldo. Más de 200,000 pesos habían sido sustraídos en días. Mi sangre se heló. ¿Podría Richard realmente engañarme a tal escala? Era hora de obtener claridad. Contacté a Jake, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en investigador privado. Siempre había sido astuto y tenía un talento para descubrir la verdad. En un café tranquilo, le conté mi historia mientras tomábamos un café. Jake frunció el ceño, escuchando atentamente. A ver si entiendo. Richard mintió sobre su trabajo, se fue en un misterioso viaje de negocios, ¿y hay una cantidad significativa que falta en tu cuenta? Asentí, luchando por contener las lágrimas. Vamos a llegar al fondo de esto, Mia, dijo con determinación. Dame 1 o 2 días. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Jake utilizó sus contactos, accedió a detalles de vuelos y rastreó el uso de tarjetas de crédito. Lo que descubrió fue a la vez impactante y desgarrador. Surgieron fotos, capturando a Richard con la misma mujer misteriosa de nuestra boda. Los dos parecían disfrutar de lo lindo, despreocupados y enamorados.
A medida que se acumulaba la evidencia, la fachada de nuestro matrimonio se desmoronaba. Cada te amo susurrado, cada sueño compartido parecía no ser más que mentiras elaboradas. No solo estaba lidiando con las secuelas de una aventura, me enfrentaba a la realización de que mi vida tal como la casa se sentía diferente sin la presencia de Richard, como si también soportara el peso de la traición. Noche tras noche, me sentaba en la sala de estar, débilmente iluminada, sosteniendo una copa de vino y repasando cada momento de nuestra relación, buscando señales que me hubiera perdido. Una noche, en medio de mi introspección, un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y encontré a Sarah, mi mejor amiga desde la infancia. Tenía un don especial para saber cuando estaba angustiada, incluso sin que yo dijera una palabra. Me envolvió en un abrazo reconfortante, su calidez proporcionando un respiro momentáneo. «Oye, ¿cómo estás?», suspiré, guiándola hacia adentro. «Cada día es un desafío, Sarah. Pero no puedo dejar que la traición de Richard me defina». Sarah, con los ojos llenos de preocupación y orgullo, respondió: «Ese es el espíritu. Recuerda, eres fuerte y puedes con esto». A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación pasó del desamor a la acción. «¿Qué planeas hacer con el dinero?», preguntó. «Ya bloqueé la tarjeta», comencé, sintiendo una determinación renovada. «Él no puede usar más de ella. Pero necesito recuperar lo que tomó». Sarah asintió, su mirada firme. «No puede salirse con la suya, Mia. Deberías considerar presentar cargos». La semana siguiente fue un torbellino de consultas legales, papeleo y planificación estratégica. Mi abogada, una mujer perspicaz llamada señora Clara Green, fue un faro de apoyo y orientación. Me aseguró que, con las pruebas en mano, teníamos un caso sólido. Durante una de nuestras reuniones, me miró intensamente. «Mia, sé que esto es difícil. Pero recuerda, esto no es solo por el dinero. Se trata de recuperar tu vida». Sus palabras resonaron en mí. Aunque inicialmente buscaba justicia por los fondos robados, me di cuenta de que esta lucha era más que eso. Se trataba de enfrentarse al engaño, recuperar mi identidad y establecer un precedente de que tales acciones tienen consecuencias. Días después, recibí una llamada iracunda de Richard. Su voz, una vez reconfortante, ahora destilaba desesperación. «Mia, ¿por qué bloqueaste la tarjeta? ¿Tienes idea de lo humillante que fue cuando la rechazaron?». Respiré hondo, reuniendo cada onza de fuerza. «No deberías haber tomado lo que no era tuyo, Richard. Confié en ti y me traicionaste. Ahora enfrentarás las consecuencias». Sus amenazas y súplicas cayeron en oídos sordos. Con cada día que pasaba, mi resolución se fortalecía. Con la ayuda de Jake, logramos obtener una pista sobre la ubicación de Richard. Actuando sobre la información, la policía local, en colaboración con Interpol, lo detuvo. La noticia de su arresto fue agridulce. Al verlo ser escoltado, esposado, un torbellino de emociones me envolvió. El amor y la confianza que compartimos ahora eran recuerdos manchados, reemplazados por imágenes de su engaño. Pero en medio del caos, encontré un lado positivo. Estaba tomando el control de mi narrativa, negándome a ser solo otra víctima de la traición. El tribunal zumbaba con conversaciones susurradas y el movimiento de papeles. Al tomar asiento, eché un vistazo alrededor, reconociendo caras familiares, Sarah, Jake y algunos colegas cercanos. Su presencia era un recordatorio reconfortante de que no estaba sola en esta batalla. En la parte delantera, Richard, ahora luciendo desaliñado y derrotado, esperaba el comienzo del procedimiento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, las suyas, llenas de arrepentimiento y aprensión, las mías, resueltas. El juez, un caballero mayor y severo, con cabello plateado, llamó al orden en la sala. A medida que comenzaban los procedimientos, el aire estaba cargado de tensión. La señora Green fue elocuente, presentando metódicamente las pruebas del engaño de Richard,
el fraude financiero y el trauma emocional que me había infligido. Las fotos de Rachel con la otra mujer, los estados de cuenta y los testimonios de Jack y el señor Brennan construyeron un caso condenatorio contra él. El abogado de Rachel, un joven de aspecto nervioso, intentó pintar una imagen de Rachel como un esposo extraviado, llevado por la seducción y malas decisiones. Su señoría, imploró, el señor Hamilton reconoce sus errores y busca clemencia. A medida que avanzaban los testimonios, Sarah fue llamada al estrado. Con una determinación férrea, habló de nuestra amistad y de las innumerables noches en las que me había confiado a ella, destrozada por la traición. Luego llegó mi momento. Al acercarme al estrado, los recuerdos afloraron, los momentos de alegría, el descubrimiento aplastante de su infidelidad y la implacable búsqueda de justicia. Tomando una respiración profunda, comencé, nos prometimos una vida juntos, pero lo que recibí a cambio fue una red de mentiras. La señora Green, guiando suavemente mi testimonio, preguntó, ¿y cómo te ha afectado esta traición, Mia? Tomé un momento, recogiendo mis pensamientos. Ha destrozado la confianza, me ha hecho cuestionar mi propio juicio y ha dejado un vacío enorme en lo que se suponía que era la parte más segura de mi vida. Mientras busco justicia por el fraude financiero, ningún veredicto puede compensar la agitación emocional. La sala estaba en silencio, colgada de cada palabra. Al concluir el juicio, el juez, después de una breve deliberación, emitió su veredicto. Dada la evidencia presentada y los testimonios escuchados, está claro que el señor Hamilton no solo cometió fraude financiero, sino que también causó un considerable estrés emocional. Por lo tanto, es condenado a 2 años de prisión y tiene la obligación de reembolsar la cantidad robada. Un coro de murmullos estalló. La cara de Rachel palideció, finalmente comprendiendo el peso de sus acciones. Fuera del tribunal, mientras comenzaba a ponerse el sol, Sarah y Jack me flanquearon. «Lo lograste, Mia», susurró Sarah, con los ojos húmedos. «Finalmente ha terminado». Jack añadió, «Se ha hecho justicia, pero recuerda, esto es solo el comienzo. Hay toda una vida por delante, libre de las sombras de Rachel». Asentí, dándome cuenta de que, aunque un capítulo de mi vida había llegado a un cierre tumultuoso, otro, lleno de esperanza y nuevos comienzos, estaba a punto de comenzar. Pasaron los meses desde el juicio, y las estaciones cambiaron, marcando el paso del tiempo y el cambio en la trayectoria de mi vida. Los hermosos tonos otoñales reflejaban mi transformación interna, del dolor de la traición al calor de una resiliencia recién encontrada. Tomé un sabático del trabajo, necesitando tiempo lejos del bullicio de la ciudad para sanar. El cottage de Sarah en el campo se convirtió en mi santuario. Rodeada de campos abiertos, pájaros cantando y una serenidad que el paisaje urbano no podía ofrecer, comencé a recomponer mi vida. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té, Sarah se me unió, entregándome una carta sin remitente. Mi corazón se aceleró, la caligrafía era inconfundiblemente de Rachel. Sarah, percibiendo mi aprensión, dijo, «No tienes que leerla si no estás lista». Tomando una respiración profunda, comencé a leer. La carta estaba llena de confesiones, disculpas y reflexiones sobre sus errores. No era una súplica de reconciliación, sino más bien un reconocimiento de sus malas acciones y el dolor que había causado. «Nunca quise que las cosas escalaran de esta manera», decía. «La atracción por otra vida, lejos de nuestra rutina, me cegó. Pero cuando me di cuenta de mi error, ya estaba demasiado profundo en la mentira. Lo siento mucho, Mia. Espero que con el tiempo encuentres en tu corazón perdonarme, no por mí, sino por tu propia paz». Doblé la carta, mis emociones un torbellino de ira, tristeza y reflexión. Sarah, siempre la voz de la razón, comentó suavemente, «Él ha dado su perspectiva, Mia. Pero el cierre es un viaje personal. Depende de ti cómo o si quieres responder». Los días se convirtieron en semanas, y la carta pesaba mucho en mi mente.
Una mañana fresca, inspirada por el paisaje sereno, redacté mi respuesta. Richard, comencé, tu carta fue inesperada. El dolor y la traición que sentí fueron profundos. Pero a través de la oscuridad he encontrado fuerza, comprensión y autoestima. Aunque no puedo olvidar, elijo perdonar. No por ti, sino por mí. Te deseo una vida de reflexión y espero que encuentres la redención que buscas. Enviar la carta fue catártico. Se sintió como liberar el último lazo que me unía al pasado. Los meses siguientes fueron transformadores. Regresé al trabajo con renovado vigor, empecé nuevos pasatiempos e incluso inicié un grupo de apoyo para personas que se recuperan de traiciones personales. Jaque y Sarah siguieron siendo mis pilares, y juntos celebramos las pequeñas alegrías de la vida. Una noche, mientras nos reuníamos en nuestro bistró favorito, Sarah levantó su copa, por nuevos comienzos, amistades inquebrantables y el poder del cierre. Jaque sonrió, agregando, para Mía, por mostrarnos que no importa cuán desafiante sea el viaje, siempre hay luz al final. Sonreí, con el corazón lleno. A la vida, con todas sus vueltas y revueltas. Que siempre encontremos nuestro camino. Y mientras la noche envolvía la ciudad, me sentí genuinamente libre, lista para abrazar el futuro, desembarazada y